Bautista, otros que Jeremías, que algunos de los profetas, como que los discípulos se encuentran así como dando razón de lo que otros comentan, ¿no? Y Jesús es tremendamente agudo y les dice, ¿y quién dice ustedes que soy yo? Para ti y para mí hoy día, ¿quién es Jesús para mí? A las puertas de esta Pascua, ¿quién es Jesús para mí? En plena situación de crisis, de agobio, de angustia, de sinsentido, de hasta cuándo, ¿sí? En eso, ¿quién es Jesús para mí? Y yo para Jesús soy su hija amada, siempre. ¿Quién es Jesús para mí? Y cuando me atrevo a hacer esa pregunta, que ojalá se la puedan hacer en estos días previos a la Semana Santa, se pueden como mirar todas nuestras situaciones, todas nuestras realidades de vida, todos nuestros momentos desde ese lugar. ¿Y dónde está la buena noticia para mí? Si Jesús significa Dios salva, ¿dónde está salvándome Dios a mí? Pero al hacer esa pregunta, van a tener que caerse nuestras ideas, nuestras expectativas, las imágenes que teníamos, lo que esperábamos que fuera. Porque al hacer esa pregunta no siempre se da la respuesta que yo quiero. A mí me pasa que constantemente se me derrumba eso que yo espero. Eh, y Jesús muchas veces rompió la expectativa que los oyentes, que su público, que sus discípulos tenían de él. Muchas veces. Y pasó que muchos de sus oyentes, de hecho, el Evangelio del día, muchos decidieron quedarse con su propia imagen, con su propia mirada, con su propia idea. En vez de movilizarse a la nueva realidad, a la buena noticia, a lo nuevo que viene, prefirieron quedarse en su idea, en lo conocido, porque lo conocido es mucho más seguro, por supuesto. Ya lo sabemos. Cuando nos cambian el supermercado, ¿se han fijado que los supermercados cambian los lugares? Porque en el fondo eso es económico, es visión económica, ¿no? Pero todo de nuevo, aprendernos todo de nuevo, pero parece que recién ahí vemos cosas que antes no veíamos. Eh, Me hace pensar en unas personas como bien evidentes del Evangelio, los que se quedaron con su propia idea. Uno de ellos es el joven rico, que se presenta ante Jesús y le dice que él ha cumplido todo lo que tenía pensado, que él tenía como los mandamientos cumplidos, que era como un hombre seguidor de Dios, ¿no? Y Jesús le dice, sí, está súper bien lo que estás haciendo, ánimo, pero te pido dar un pasito, mira, vende lo que tienes y después sígueme. Y el joven no pudo. Y dice que se quedó con pena, se fue triste, porque era muy rico. Ese joven le costó abrirse a la nueva imagen. Le dio miedo, no se atrevió. Hay un evangelio en Lucas, hoy día el de Betania,
cuando una mujer seca los pies de Jesús con los cabellos, un poco, hoy día dice María, ¿no? Podría haber sido otra mujer. Baña con sus lágrimas los pies de Jesús, los seca con sus cabellos. Eh, Judas va a decir que derrocha un perfume. Y Simón, dice el Evangelio, en Lucas dice, si este hombre supiera qué clase de mujer lo está tocando. Y Jesús después le dice, a ella se le han perdonado muchos pecados porque amó mucho. Pero Simón no es Simón Pedro, es Simón. No, no soltó su imagen. Y Judas hoy día mismo, ¿no? Ante el derroche de ese perfume, oye, pero dale a los pobres, no los gastes así. Y Judas va a ser tan brutal la expectativa que tenía, que no pudo cambiarla, que finalmente termina matándose a sí mismo. Judas no pudo abrirse a ese nuevo estilo. Era su idea. Termina quitándose la vida. No soy Judas, pero hay muchas situaciones de mi vida en que como no se hacen como yo espero, me quito la vida. No quiero vivir más eso. Marta, hermana de María, cuando Lázaro se muere, Marta sale al encuentro de Jesús, ¿no? Y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí. Y Lázaro muere. Y Jesús le dice, esta enfermedad va a ser signo de gloria. Si hubieras estado aquí. ¿Cuántos nuestros, si hubieras sido como yo esperaba? Si se hubiera cumplido eso que prometiste. ¿Cuántos reproches a nuestros maridos, a nuestros jefes, a nuestros compañeros, que no son dichos muchas veces, ¿eh? Que son bien calladitos, pero si hubiera sido como yo esperaba? Y puedo optar por quedarme con esa imagen deteriorada, deformada, porque es mi idea. Yo esperaba que las vacaciones fueran distintas, que marzo fuera distinto, que el colegio empezara, que las clases fueran presenciales, que si hubiera sido presencial yo no hago esto, porque ¿quién va a estar viendo Zoom a esta hora si no estuviéramos en pandemia? ¿Ves? Así que tengo un público cautivo acá que me sirve. Pero hubiéramos esperado tanto que el año fuera distinto. Y ocurre que lo más dramático de esto es que la Pascua misma es la ruptura más fuerte y más brutal con todo lo que esperábamos que fuera. Es una muerte que nunca los discípulos imaginaron, nunca. Es una ruptura con todo lo imaginado y conocido. Por lo tanto, si queremos entrar en este misterio pascual, vamos a tener que dejar y permitir que se derrumbe nuestra idea de Dios y nuestra idea del poder de Dios. Es un quiebre con lo conocido. Nosotros ya conocemos el final de la Pascua. Nosotros conocemos que resucitó. Pero en plena crisis que estamos viviendo, plena grieta que uno está viviendo, no conoce el final. Estamos en plena grieta. Gracias a Dios que tenemos un relato que sabemos el final. Pero si sabemos el final y sabemos que en el misterio pascual se está quebrando esa expectativa que había, algo de eso ocurre en nuestra vida. Y fíjense que el misterio pascual
en Dios mismo, en la Trinidad, empieza a armarse o a fermentarse, a fraguarse desde la encarnación. Esto que el verbo se hace carne, en la encarnación es el inicio de la Pascua. Dios decide hacerse uno como yo. Finito, débil, vulnerable, inmanente, dependiente, necesitado, hombre. Decide hacerse uno como yo. Entonces, misterio pascual y encarnación son dos caras de la misma moneda. Entender y entrar, porque el 25 hace poquito celebramos la encarnación, ¿no? Entrar a entender que Dios se hace uno como yo es un quiebre enorme de la imagen de Dios. Así se puede, así descalzos podemos entrar. En que aquí no hay aquí. Esto no es nuevo, pero la vulnerabilidad de Dios se manifiesta desde la encarnación y en plenitud en el misterio pascual. Por eso si entendemos el himno a los filipenses, que eso se los dejo como tarea para que lo puedan rezar porque es tan bonito, fue la segunda lectura del domingo. Cristo, siendo de condición divina, no quiso ser como Dios, sino que al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, vaciándose a sí mismo, haciéndose uno de tantos. Para los discípulos esto fue, además que no sabían el final, si nosotros lo sabemos, pero si nos ponemos en esos zapatos, esto fue el fin del mundo. Habían dado su vida, habían dejado familia, se habían ido a caminar con este pescador de hombres. Pero pareciera que Jesús les va como mostrando como una nueva forma de entender la vida, como un nuevo estilo de entender la vida, con otra lógica, que finalmente la van a entender en Pentecostés, pero como que se va como enredando con la propia vida una nueva forma de vida, una forma de donación, de entrega, de servicio, de descentramiento. No quiere ser el centro, quiere que el Padre sea el centro. Esa vida nueva finalmente es como una vida como desmesurada, ¿no? Que no tiene en nuestros órdenes, no tiene orden, no tiene lógica. El cardenal Fantuan hace muchos años atrás escribió un libro, un retiro, Testigos de Esperanza, ¿no? Que dice como los defectos de Jesús que no sabía contar, porque multiplicaba el pan y sobraba tanto, que habían 5.000 personas y denle ustedes de comer, que se iba a rezar en plena noche cuando estaban los discípulos en el lago, como que no tenía cálculos con las ovejas, por 100 ovejas iba a buscar una. Es otro criterio. Estamos muy lejos, que yo estoy muy lejos de vivirlo, pero la cruz y la pasión, la encarnación, Jesús mismo empieza a vivir como con otro modo. Cristóbal Fons que dice también, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, vivir de otro modo, con otra lógica. Y el caso
más desmesurado de Jesús va a ser la obediencia en el amor para quedarse de una forma absolutamente loca, que es la Eucaristía. Quedarse para siempre. El signo más claro de Jesús va a ser ese, en que la Eucaristía no fue como una idea que se le ocurrió cuando estaban comiendo todos juntos en la cena pascual. Jesús fue preparando, fue siendo eucarístico desde la encarnación, fue haciéndose alimento, vida, donación, con su propia vida, ¿no? Jesús era un hombre que fue gestando esta Eucaristía. Esto es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre derramada, que por supuesto que los discípulos no entendieron nada y no entendían nada. Vamos a acostar luego, po. Y Jesús ahí dice que vamos al Monte de los Olivos a rezar. O sea, este gallo como que se chaló, como que a rezar, si hemos pasado todo el día ajetreado. La Eucaristía va a ser como el culmen, ¿no? De quedarse, y la muerte en cruz va a ser el signo más evidente de esta nueva manera de vivir, de esta forma como tan fuera de nuestra estructura, de nuestra imagen. Eh, Jesús va a ir diciéndolo, van a ser todos estos evangelios, ¿ah? Eh, sus ganas de dar vida, vida en abundancia. Jesús tiene una compasión permanente, parecen ovejas sin pastor. En los enfermos, ¿no? Sintió compasión de ellos. Lázaro, su amigo, hay que resucitarlo, hay que salvarlo. Sintió dolor. Jesús buscaba encontrarse con las personas. Iba a la casa de los pecadores, iba al encuentro de Simón, iba al encuentro con el ciego, trae al paralítico, incluye a todos. El mayor encargado de convivencia para los colegios es Jesucristo. Es el que se preocupa de la inclusión. No hay unos que queden fuera, no hay unos con necesidades especiales. Todos somos con necesidades especiales. Su modo es de una oferta de vivir con Él. Juan va a decirlo muchas veces: si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mi amor. María eligió la mejor parte porque se quedó a los pies del Maestro. Hay una oferta que pareciera que yo todavía como que se me olvida y no me acuerdo tanto. Pero para esa oferta, para esa forma nueva de vida, de alguna forma tiene que caer mi idea, mi forma de vida. O mi forma de vida tiene que contrastarse, incluirse, integrarse a la forma que propone el Evangelio. Solo así se pueden derrumbar nuestras imágenes para atravesar. Es muy lindo lo que dice el Evangelio de Mateo. Juan también lo dice, que Jesús les dice que vayan a la otra orilla y ahí se va a encontrar con Él. La crisis, el caos, la confusión, se entiende después. La crisis, el caos, la confusión hay que atravesarla. Hay que hacer Pascua, hay que hacer paso, eso es Pascua. Hay que atreverse a cruzar el mar. El pueblo de Israel va a cruzar el Mar Rojo. En la otra orilla se va a entender. Gracias a Dios, nosotros sabemos el Evangelio. El Evangelio o la vida de un santo, por ejemplo,
o la vida de quien sea cuando muere, ¿no? Pero es un relato acabado, se termina. Y por lo tanto uno puede leerlo y verlo y entenderlo. Y cuando el relato está acabado, nos trae paz, porque entendemos el final. Pero mientras se va caminando, no sabemos nosotros el final de nuestra vida. El relato, el Evangelio, nos hace ver el final, nos hace ver que después de la cruz hay resurrección. Pero mientras vamos viviendo la cruz, mientras vamos subiendo al Calvario, mientras vamos entrando a Jerusalén, lo estamos pasando muy mal. Pero sabemos que va a haber un final. Entonces, entrar en esta Semana Santa o entrar en este tiempo que estoy viviendo desde esta orilla, sabiendo que si cruzo va a haber un final más sereno, más luminoso, más esperanzado. No sé si va a ser el mejor, pero va a ser distinto. Es como la invitación de Jesús a una vida eh, como con otra clave, ¿no? Entrega, donación, servicio, y no ganancia, seguridad, acumulación. eh, Como tan distinto a lo que es hoy día, tan distinto a lo que el mundo nos propone, tan distinto a lo que el mundo ofrece. Es una forma de vida que tiene que ver con una radical, una frase que el mismo Jesús dice, de una radical obediencia al Padre. Este hombre nuevo que va a decir San Pablo, en que cuando Jesús va a decir en estos días, es que no hago nada por mí mismo. No es como una dependencia infantil, pero es decir, oigo, escucho, obedezco al Padre. Y esa dependencia con el Padre lo va a hacer vivir en profunda comunión con el Padre. El Padre y yo somos uno. Que todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, que el mundo crea. Les recomiendo para el Jueves Santo, capítulo 16, 17, que todos sean uno, Padre. Porque esta total como comunión y dependencia es una total apertura, es una total disposición, es para que el otro, el gran otro, tome posesión de mí y que el Padre se haga en mí, que el Padre tome mi vida en sus manos. Y Jesús no quería que fuera así. El huerto de los olivos sabemos su oración, ¿no? Sabemos el agobio de su oración. Esta, esta, mm, esta forma de hombre nuevo que estamos llamados a vivir es como un anuncio que tiene que ser renovado a cada rato, que tengo que recordármelo, que tengo que, que volver a escucharlo, porque quiero vivir de una forma mucho más. Al mundo no lo convence, pero a mí sí me convence. Carlos de Foucault va a decir algo muy bonito. Va a decir que con la Pascua y con la muerte en cruz, dice, hay entre nosotros uno, al menos uno, que ha sido capaz de no responder con más violencia ante un acto violento, con perdón ante la injusticia, con entrega y donación
frente a la búsqueda de la propia seguridad. Hay uno que ya lo hizo. Hay uno que se atrevió a dar un paso en una donación total al Padre. El Evangelio lo leemos súper rápido. Esto es un proceso enorme de Jesús como hombre. 30 años de Jesucristo en Nazaret sin ningún brillo, ningún brillo. Pareciera que no pasaba nada. ¿Y cómo se fue gestando esta forma, aprendida de María, de José, esta forma de ser como una fuente para otros? La no violencia, el no arrebato, la no posesión, la no acumulación, la apertura, el que ocurran las cosas, la búsqueda del bien, se fue gestando por 30 años, no es los últimos 3. Por lo tanto, es buena noticia para nosotros que nuestras imágenes, nuestros conceptos, nuestras ideas se puedan ir modificando. Y sí, es que yo ya tengo 45, y yo tengo 60, y yo tengo 38, y esa idea está como re que te fija, ¿sí? Pero pueden ser 30 años desde hoy en adelante para ir gestando un nuevo modo. La, la oración contemplativa, leyendo, y varios de los que estamos acá hacemos oración de silencio, en el fondo el permitir que Dios sea y que el Señor tome posesión de nosotros, tiene que ver con esto, con una forma de vida no violenta, una forma de vida que no arrebata, una forma de vida que no no tiene posesión. Eh, entonces, no son, no es que tengamos que defender nuestras creencias y solamente nuestras ideas y lo que nosotros nos enseñaron para Semana Santa. Lo que nos diferencia no es lo que creemos, sino cómo lo creemos. Si estamos cerrados, aferrados a nuestros credos, nuestras imágenes, nuestros conceptos, nuestra forma, o al revés, abiertos, dejándonos sorprender por la irrupción de vida, por la irrupción de amor, por la irrupción de Dios mismo. No hay un juicio de que si está bien o mal creer de una forma o creer de otra, sino que es cómo vivimos nuestra fe. Podemos estar en una preciosa catedral celebrando Semana Santa o en nuestra propia casa, pero con una cerrazón de conceptos y de ideas que son aterradoras, que ni Jesús mismo puede darnos ninguna noticia, porque nosotros sabemos más que Jesús. El camino de Pascua, el camino de estos 50 días que van a venir, es infinito, es enorme, es como grandísimo, no tiene fin. Y siempre podríamos ahondar más y entrar más y profundizar más en este amor entrañable de Jesucristo. Cada uno podría hacerse su dibujo de su camino, ¿no? De su camino de Pascua, de su camino de vida nueva, su camino de paso, su camino de paso por el Señor.
a través del Señor, por la puerta que quiere cruzar con el Señor. Que pueda ser unos días. La Semana Santa nunca termina tan rápido. Lo hacemos en 3 días y el trío y se nos hace un mundo, pero en el fondo muchas veces la Pascua incluso es más larga. Cuesta que resucitemos. Pasamos harto tiempo todavía en Jueves Santo, Viernes Santo. Pero es una opción para atrevernos a entrar, a que se haga en nosotros la forma que Él quiera, del modo que Él quiera, y así como yo estoy. O al contrario, la plena seguridad y nunca he estado más seguro en mi vida y estoy tan tranquilo y por fin tengo todo claro y por fin está todo en su lugar. A mí no me ha pasado nunca, pero por Pero la gran invitación que les hago y que me hago a mí misma es que no me quede instalada en mi certeza, en mi idea, en mi concepto, en lo que yo sé, espero, creo, sino que siempre abierta a que puede ser distinto, puede ser más, puede tener otra vuelta, puede que haya resurrección al final de los 50 días de Pascua. Pero al menos mi corazón, mi forma de enfrentar la vida eh, no está cerrada con llave a mi concepto, ¿no? Creo que los jóvenes de hoy, la situación de hoy día, tiene 1000 formas de enseñarnos a cambiar mi concepto, sin eh, transar mis creencias, pero sí enriquecerlas, darle una vuelta, mirarlo por otro lado. No se trata que transemos, se trata que integremos, que complementemos, que agrandemos para más vida, no para ser una cazuela, para más vida, para más evangelio, para que sea el Señor de la vida y no la vida de la Josefina con el Señor, sino que el Señor de la vida en la Josefina, en Diego, en el que sea que lo vea aquí. Eso más o menos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, quejas no lo hacen particulares, pero algún comentario o alguien que quiera compartir algo que queramos profundizar, quedan unos minutitos que puede abrir su micrófono y lo pone. ¿No? Ahí alguien abrió. ¿Sí? ¿Quién? ¿No? Aquí, María Jesús Valenzuela. Dale, María Jesús. Oye, primero que nada, muchas gracias por tus palabras y te quería Dila. preguntar, ¿cómo intentarías tú de entablar un diálogo con esas personas que están demasiado cerradas en su concepto y que tienen de repente una imagen de Dios que es muy rígida y que como que no logran ver esto como parte de la fe, sino que lo ven como algo totalmente opuesto? ¿Cómo recomendarías tú entablar un diálogo desde ahí? Cuando es esto, ¿qué es esto? ¿Lo que yo estoy diciendo lo ven como algo opuesto o esto qué es Claro, esto? como, o sea, a mí me ha tocado de repente conocer gente que puede llegar a creer que el hecho de cuestionarse mucho o como de ser más críticos con nuestra fe y con nuestros conceptos de lo que es Dios, lo ven como algo casi que opuesto a la religión y como Ah, una sí, rebeldía, no sí. sé, como algo malo en el fondo. Yo creo, María Jesús, que como primer camino del diálogo es como respetar completamente al otro desde donde el otro está. Porque si el otro no quiere hacerse grandes preguntas, es un tema del otro, no mío. ¿Ya? Porque
Porque hay veces que hay momentos, hay edades, hay situaciones en que no me atrevo a preguntarme, porque si se me cae lo que tenía, no sé qué hacer con eso. Entonces, el otro primero, ser como respetado como es. Y segundo, que ese diálogo, tú mismo dijiste, que sea diálogo y no querer convencerlo de mi propuesta al otro. Porque lo que a mí me haría bien es que él o ella me cuente cómo lo ve, cómo lo vive, para yo después, si es que le interesa, contarles mis propuestas y enriquecerla. Pero muchas veces, María Jesús, pasa que nosotros encontramos estas chispas de verdad y de verdad que son súper verdaderas para mí y yo quiero decírselo al mundo entero, por supuesto, pero cuando el otro me puede recibir, pero si es un terreno en que el otro no me puede recibir, no, no tengo nada que decir. Cada uno tiene su tiempo. Los jóvenes con los papás o con los abuelos, es que hay cosas que no los vamos a cambiar. Y si están tranquilos y contentos con su forma, amén. Mientras eso los haga felices, ¿no? Por ahí, pero ponerse en el lugar del otro para que el otro te cuente y tú enriquecerte para entender cómo lo ve el otro, ¿no? El diálogo tiene mucho de eso de riqueza mutua. Eh, y muchas veces cuando le preguntas al otro, con una disposición así, finalmente hay mucha defensa o hay no querer dialogar, o tal vez hay un miedo a cuestionarse, o tal vez hay simplemente que no se le ocurrió, ¿entiendes? Por ahí, así te contesto más o menos. Eso. Roberto, Dale Roberto hay una primero. mano, hay una mano levantada. Hola, Hola, Roberto. hola, Roberto Ríos, hola, ¿cómo estás, Josefina? Qué Bien, gusto. gracias. Bueno, en general, muy bueno esta reflexión para iniciar esta Semana Santa, ¿no? Y yo lo ponía en el chat, pero quiero comentarlo, el tema de reconocernos y hacernos Eucaristía durante este tiempo, especialmente en este tiempo de camino hacia la Pascua y durante la Pascua, pero también en el contexto de la pandemia. Yo creo que hoy día es re importante que cada uno de nosotros podamos hacernos Eucaristía para otros. Hoy día hay mucha gente que se está haciendo cristiana, la gente de la salud, la gente que trabaja a diario en servicios, ¿cierto? Mm, Pero como también nosotros recoger esta invitación que nos haces tú hoy día y esta reflexión para hacernos con Jesús Eucaristía. mm, O sea, mm, darnos de comer a otros, mm, no solo rezar por otros, sino que también hacer algo concreto por el otro, mm, dar la vida en el fondo. ¿Ah? Y como decías tú, lo destacabas, me gustó de lo de Fons, de hacerlo a su modo, al modo de Jesús, no al modo, no a la pinta mía, sino que al modo de Jesús. Y para eso hay que tener un poquito de discernimiento. O sea, ¿qué mm, quiere Dios que haga en este tiempo? ¿Cómo quiere que viva en la familia en este tiempo? ¿Cómo quiere que viva esta pandemia, este encierro, esta cuarentena? En el trabajo, en la mm, casa. Bueno, hay muchas cosas que hay que en este tiempo, especialmente en estos días santos, de profundizar. Así que agradezco este atrio que tú hiciste para entrar a esta Semana Santa, porque creo que es una invitación muy, muy bonita para poder preguntarnos, ¿ah? ¿Cómo tengo que vivir yo este tiempo de Semana Santa, pero especialmente el tiempo pascual? mm. Y yo lo voy a vivir siendo más Eucaristía. Yo creo que eso para mí es súper relevante. Gracias, Roberto. Qué lindo lo que dices, cómo nos damos de comer, finalmente, ¿no? Cómo nos hacemos pan, unos con otros y unos para otros. Sor, yo tengo una pregunta. Ujú. Mira, esto como de que se caigan las imágenes de Dios, bueno, van cayéndose todas a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, y es la sensación al final de que ya cuando lleva 25 caídas, como en ese abismo de que ahora sí que no va a quedar nada. Como un poco, nada, superar ese miedo que en el fondo a medida que se van cayendo, como que vas pasando capa tras capa y baja esa duda que en el fondo debe ser una falta de fe, pero eso. El, 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 cuando se cae la imagen, no es que no quede nada, quedan pedacitos. Y quedan pedacitos que son buenos. Y lo dije en una clase, no me acuerdo con quién, pero los mosaicos son eso. La reconstrucción de una preciosa imagen con puros pedazos. Eh, entonces, los vitrales son eso, puros vidrios quebrados que reconstruyen y hacen que el sol entre. Entonces,
se nos van cayendo personas, se nos van cayendo instituciones, se nos van cayendo creencias, pero algo de aquello tiene la chispa del espíritu, digamos. Algo de eso tiene la verdad del espíritu, la verdad del verbo, y eso lo tomo. ¿Me entiendes? Es como permitir que se cae, eso que yo esperaba, pero esto requiere tiempo, no es que se me cayó hoy día en la noche y yo mañana en la mañana digo, entonces hago un mosaico. No, puede pasar un rato, pueden pasar un año, pueden pasar 2 años en que no veo ninguna luz en esta mi iglesia o en mi fe, pero sí permanezco, como Inés Ordóñez lo dice muy bien, amando, creyendo y esperando. Como que me quedo sabiendo que va a llegar la otra orilla. Y mientras tanto, tormenta, mar, pero va a llegar la otra orilla. Pero deja que se caigan. Está bueno que se caigan. Para que se Está limpien. bueno, ¿No? gracias. Sí, está bueno. Está bueno. Está bueno. Josefina. Mariana. Hola, qué Sí, tiempo. hola. Hola. Tanto tiempo. Sí, qué bueno. Nada, yo en realidad lo que quiero es darte gracias porque esto que compartiste con nosotros para mí ha sido como, como abrir una ventana y que entrara aire fresco. Dijiste que uno no podía quejarse acá, pero justo ayer yo estaba la verdad es que después de la misa, después de haber visto la misa de Domingo de Ramos, estaba conversando con mi esposo y le estaba diciendo cuánto necesito una palabra de parte de mis pastores o de parte de una palabra de aliento, de esperanza, de que me digan que hay otra orilla, ¿no? Y estaba de verdad, bueno, hacía varios días como que tenía esta cosa haciéndome ruido, y justo ayer lo hablaba con mi esposo, y cuando empezaste a hablar, en verdad necesitamos esto. Aquí está, aquí está. No sé, te quiero dar gracias porque, no sé, yo por lo menos lo necesito, y he escuchado tanto más de lo mismo, ¿no? Como lugares comunes, pucha, que está bien, que son cosas que son verdaderas, pero lo que nos está pasando no tiene nada que ver con nada, ¿no? Así que en realidad es un agradecimiento de corazón que quería hacerte. Gracias a ti, Mariana. Pero ojo, no es que lo que yo haya dicho sea nuevo, es que tú estabas dispuesta a escuchar algo nuevo. Es que cuando me dispongo a que irrumpa el espíritu, puede todo ser nuevo. El mismo señor pastor que lo conozco hace no sé cuántos años, el mismo. Pero si estoy dispuesta, eso es acción del espíritu. Entonces, pidámosle al espíritu que abra, que ventile, simplemente disponer. Así que Mariana, te agradezco la apertura para que recibieras, no porque yo dije nada nuevo, sino que esto está que te he dicho, no hay ninguna creatividad acá. Así que gracias. Puede ser, sí, gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, mi nombre es Dixon. Acepté la invitación y fue o sea, fue como una bendición. Yo había estado leyendo hace poco un documento que era la encíclica del Papa Francisco, donde habla de hacer un poco, reflexionar sobre todo lo que está pasando, aparte de la pandemia, la crisis que estamos viviendo, ¿no? Que a nivel planetario también, que es nuestra casa, ¿no? Y relaciona un poquito aquí una parte que hablaba Benedicto XVI, una parte que decía de que hay un momento en que el hombre a veces su libertad no tiene límites, entonces como que en el fondo no reconocemos que nosotros somos criaturas, que nosotros no nos creamos a sí mismos, ¿no? Que también somos parte de la naturaleza. Y parece que, por lo que él decía, yo reflexiono un poco, hay un quiebre a nivel con todo lo que nos entorna, ¿no? Que en el fondo Dios, la creación es algo, un reflejo de Dios también, ¿no? Entonces hay un quiebre social con la naturaleza, con Dios, no hay una armonía.
y es parte un poco de lo que estamos viviendo hoy en día también con la pandemia. Entonces, el tema esto de ir uniendo o como que renovando y viendo al modo de Dios cómo Él quiere que nosotros cuidemos su casa, como nosotros vivamos nuestra vida también con Él, para mí fue muy significativo. Qué bueno, Wilson. Me alegro, me alegro. Bueno, estimados, vamos a dar por terminado, Angelita, ¿o no? O sea, maestro. Sí, nada, pues darte las gracias. Yo creo que has tenido demasiada humildad, ha estado precioso y se ve que a muchos nos ha servido. Nada, estamos pensando con Josefina hacer un programa de 3 sesiones con distintos invitados. Uno de ellos va a ser Sor, así que ahí les llegará la información. Pasado Semana Santa, en el fondo, tocando distintos temas, quizás con miradas más íntimas y con más espiritualidad, digamos, así que ojalá que a muchos les llegue. Eso, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por estar aquí este ratito. Y que sea una santa semana, una santa semana. Así que nos estamos viendo con algunos. Gusto de verlos a otros por aquí, que se aparezcan más. Paulina, qué gusto de verte. Don Aldo, qué bueno que está aquí. Mire, qué bien, qué bien. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada.